Hola, amados hermanos, un placer de volvernos a reunir en una nueva reflexión bíblica que en esta oportunidad tiene por título Tiempos de Cambio. Quisiera hablar un poquito sobre algunos términos o conceptos que hemos estado utilizando en algunos estudios. Por ejemplo, quecharitomene, didáscalo, taumaturgo. Son términos teológicos que yo los incluyo y los explico porque creo que nosotros los cristianos tenemos que tener espíritu de investigación. O sea, no solo quedarnos con lo que escuchamos, sino también investigar independientemente para ir aprendiendo más de esto. Indudablemente que cuesta que se queden los conceptos esos, pero con el tiempo, leyéndolos, repasándolos, se nos van quedando. Cuando hablamos de cambios, estamos hablando de épocas, de periodos. Por ejemplo, todos tenemos miedo a los cambios o preocupación. Hay tensión cuando vamos a tener un cambio de trabajo, cambio de lugar de residencia, en fin. Esto nos preocupa un poco porque no estamos acostumbrados a los cambios. Y porque también los cambios son desafíos. A veces nos va muy bien en los cambios, otras veces no. Entonces a veces nos acostumbramos a vivir ciertos periodos de tiempo en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, y que nos cambien nos produce un poquito así como de incomodidad, porque nadie quiere vivir periodos malos, pero así es la vida. A veces tiene cambios buenos y también tiene cambios malos. Hay un número dentro de la Biblia que es el 4, o 40, o 400, en fin. El número 4, de acuerdo a la mentalidad de muchos judíos y de grandes teólogos, dice que significa literalmente cambios, el 4, o el 40, o el 400. Y de hecho, cuando uno estudia y escudriña la palabra de Dios, se da cuenta de que mientras ocurren cosas, ocurren en periodos de 4 días, de 4 años, de 40 años, de 40 días, de 400 años. Por ejemplo, más o menos entre Mateo y Malaquías, que es el periodo intertestamentario, hay más o menos 400 años. Ahora, cuando llovió en el tiempo de Noé, llovió 40 días y 40 noches. 40, mire, ahí está. Luego, Isaac y Esaú, ellos se casaron cuando tenían más o menos 40 años. El éxodo, la emigración del pueblo judío desde Egipto hacia la tierra de la promisión, duró un periodo más o menos de 40 años. Goliat, cuando desafió al pueblo de Israel, lo estuvo desafiando por 40 días, hasta que se levantó este joven llamado David, ungido por Dios y por el Espíritu Santo, para hacer guerra contra él. Saúl, el primer rey de Israel, David el segundo y Salomón el tercero, hasta antes de la división del reino, cada uno de ellos reinó 40 años. Entonces el número 4, 40 o 400, es un número muy importante en la perspectiva judía y en la perspectiva, digamos, de los teólogos modernos o contemporáneos, que aparte de ser importante, ellos consideran de que el número 4, 40 o 400, en fin, significa cambios. Qué importante. Ahora, hay un texto que nos vamos a basar que está en Marcos capítulo 9, y yo voy a leer el versículo 1. Dice de la siguiente manera: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En el capítulo 8 de Marcos, Jesús está con los discípulos a solas con ellos, aun cuando había gente alrededor observando y escuchando. Y Jesús comienza a hacer una especie de despedida. Es tiempo en que el Hijo del Hombre va a ser juzgado injustamente, va a ser llevado a la cruz, va a morir, pero voy a resucitar, le dijo Jesús. Entonces, estar con el maestro por un periodo de 3 a 3 años y medio,
acostumbrados a escuchar, a ver obras sobrenaturales, a compartir la hermosura de la palabra de Dios, indudablemente que a ellos esto les trajo desosiego, les trajo pena, tristeza, se nos va el maestro. Entonces Pedro tomó a un lado al maestro y se lo llevó a Jesús y le dijo, lo reconvino, le quiso decir, ¿sabes qué, Señor? Si te espera todo esto, mejor huye o trata de cambiar todo. Jesús se acerca a los discípulos, mira a Pedro y le dice esta frase muy fuerte: apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en el reino de Dios. Y suena fuerte. Entonces Jesús luego mira a todos los discípulos y también les dice, si alguno no toma la cruz cada día y me sigue, no es mi discípulo. Fuerte las palabras después de estarse despidiendo. Y Pedro, claro, como cualquiera de nosotros, si escuchamos a una persona que amamos, que de repente como que se está despidiendo, nosotros decimos, por favor, no te despidas, no te vayas, te necesitamos. Pero el periodo del ministerio de Jesús no era un periodo para siempre. De hecho, duró más o menos entre 3 y 3 años y medio. Entonces, el texto que acabo de leer dice, alguno de ustedes no va a gustar la muerte hasta que me vean viniendo en mi reino con poder. Cuando uno estudia el texto independiente de los contextos, pareciera ser que Jesús dice, alguno de ustedes no va a morir hasta que me vean volviendo en mi gloria, cuando me vean en gloria, en majestuosidad, posiblemente en su retorno, cosa que aún no ha venido Jesús. Si fuera directamente el texto, tal como a veces lo leemos así, querríamos pensar que hay discípulos vivos, porque Jesús no ha vuelto. Sin embargo, Mateo, más claro, dice, 6 días después, el Señor Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacob, y se lo llevó, en Mateo 17, y se lo llevó a un monte alto, y cuando subieron al monte, el Señor Jesús lo dejó a los 3 discípulos ahí, y él se apartó de ellos. Y cuando Jesús se aparta, dice la Escritura que comienza a resplandecer su rostro, su ropa. Es más, le voy a leer el texto. El Señor se lo llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínense, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacob, que eran los líderes. Después de Jesús venía Pedro, venía Juan, venía Jacob, los líderes. Es decir, si Jesús no iba a estar, al menos ellos iban a estar al frente de los demás, de los restantes nuevos apóstoles. Recuerden que ellos tenían que cumplir la missio Dei, la misión de Dios de alcanzar al mundo, porque Jesús se iba. Ahora, ¿por qué se tenía que ir Jesús? Jesús es el primer consolador. Jesús, como era visible, estaba en tiempo, en espacio, ocupaba tiempo y espacio, él no podía meterse a los corazones de todas las personas del mundo. Por eso él dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el otro consolador, el otro abogado que va a estar con ustedes para siempre, haciendo referencia al Espíritu Santo. De hecho, el libro Hechos de los Apóstoles dice que Jesús se fue, después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra, se presentó con pruebas sin duda alguna, y dice el apóstol Pablo, más de 500 personas lo vieron y se fue. Y luego dice que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Dice que había más o menos 120 personas. Entre esas 120 estaba María, la madre de Jesús. Y dice que después, cuando bajó el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Es decir, María incluso era una mujer neumatológica, es decir, una mujer empoderada por el Espíritu Santo que también habló en lenguas. ¡Qué maravilloso! Ahora, hay un lapsus entre que Jesús se fue 40 días y Pentecostés. Pentecostés significa 50, 500. Pentecostés, fiesta judía que le enseñaba al pueblo, o por costumbre, ellos tenían para recolectar los frutos de primavera, Pentecostés. Pero eran 50 días, Jesús se fue a los 40. ¿Y qué pasó en ese lapso de 10 días entre que se fue Jesús
y llegó el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los discípulos y los 120 estaban orando al Señor. El enemigo podía haber venido y destruir a la iglesia, podía haberla destruido ahí. No estaba Jesús, no estaba el Espíritu Santo. ¿Y por qué no fueron destruidos? Porque ellos estaban en la clave de la iglesia por el tiempo. Estaban orando a Dios, esperanzados, sometidos bajo la gracia y el poder misericordioso de Dios Todopoderoso. Por eso el enemigo no los tocó. Y vino el Espíritu Santo después sobre ellos y desde ahí nunca más se ha ido. Hoy está con nosotros también aquí. Entonces, no es que algún discípulo esté vivo. Todos murieron. El último de ellos en morir fue Juan, que no murió como la mayoría de ellos, que murió en forma atroz, fuerte. Dice que Pablo murió, le cortaron la cabeza en el año 70 más o menos. La historia cuenta que Pedro murió crucificado junto a su esposa, pero con la cabeza para abajo, y murieron más terrible que morir con la cabeza para arriba, porque se le salen los intestinos por la boca. Así que murieron ahogados ahí terriblemente. Sin embargo, Juan murió de viejo, de anciano. Fue el único que murió de muerte natural. Volviendo al texto. Jesús estaba con los discípulos Pedro, Juan y Jacobo arriba. Jesús se separa de ellos. Comienza a resplandecer su rostro, su ropa. Dice Marcos que no hay ningún lavador en el mundo que pueda dejar la ropa tan blanca. Y se le aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías. La pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? Mire, hermano, cuando hablamos de revelación, la palabra revelar significa mover el velo y mirar más allá, abrir la ventana y ver lo que no vemos con la ventana cerrada. Eso significa revelación. Ahora, la máxima revelación que ser humano en la historia de la humanidad pudieron contemplar fueron Pedro, Juan y Jacob. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Si usted junta la ley y los profetas, usted tiene los 39 libros del Antiguo Testamento. Y Jesús representa el Nuevo Testamento. Usted tiene entre Moisés, Elías y Jesús, tiene los 66 libros de la Biblia, la máxima revelación. Precioso, maravilloso. ¿Se fija usted, hermano, que no hay nada que se escape a la voluntad, a la gracia de Dios? Mire, cuando apareció Moisés en escena, Jesús apareció 800 a 850 años después de Moisés. Elías apareció más o menos entre 400 y 500 años después de Moisés. Entonces, son épocas distintas, pero hay algo que los unifica. Antes de que llegaran aquí a este monte donde estaba Jesús. Mire, la Biblia dice que Moisés, cuando fue al monte Oreb a buscar las tablas de la ley, dice que estuvo 40 días y 40 noches esperando ahí en ayunas. No comió 40 días y 40 noches. Elías había cortado más o menos 450 cabezas de profetas paganos. Elías salió en un tiempo en que Dios lo utilizó para que el pueblo se volviera a él, porque el pueblo había caído en el paganismo, había caído en brujería, en tantas cosas muy ajenas a Dios. Entonces Dios levanta a Elías como un profeta que fue a anunciar, a decir que se volvieran a Dios. Bueno, después de ver la gloria de Dios que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, fue el único Dios que respondió, no fue Baal, Asera, Astarot, fue Yahvé de los ejércitos. Entonces les cortó la cabeza y mató más o menos 450 profetas que eran del rey Acab y de su esposa Jezabel, los reyes de ese tiempo. Se fue después de Elías. Pero se acercó un enviado de la reina y le dijo, así como hiciste a mis profetas, te harán a ti. Bueno, ¿qué pasó con el gran Elías que había visto esta gloriosa y poderosa obra de Dios? Huye y se pone a reclamar. Dice que se sentó en un enebro y dijo, ¿por qué vivo yo? Yo no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido. De repente lo tocó un ángel y le dijo, despierta, ahí tienes un potaje de comida y tienes agua, porque tienes que ir al monte de Oreb a buscar a Dios, tienes que ir a enfrentarte con Dios. Y se comió la comida y siguió durmiendo hasta que lo volvió a despertar el ángel, se puso en pie y caminó 40 días y 40 noches con ayuno hasta llegar al monte a encontrarse con Dios. Qué interesante, Moisés ayunó 40 días y 40 noches.
en un lapso de tiempo que no se imaginaba que iba a existir Elías, tal vez. Elías hizo lo mismo. Jesús, dice la Biblia que fue impelido, una expresión antigua, tal vez de la 1909, Reina Valera, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo tentó 3 días. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? 40 días y 40 noches estaba ayunando. 40 días y 40 noches. 40 momentos de cambio. 40 días importantes para el pueblo judío. Así que mire, Moisés 40 días y 40 noches ayunó. Elías 40 días y 40 noches ayunó. Jesús 40 días y 40 noches ayunaron. Y luego se encuentran los 3 en el monte de la transfiguración. ¿Se fija? Está todo planificado. Dios tiene el control de todas las cosas. Viva lo que usted esté viviendo. Dios sabe lo que está viviendo. Si es fuerte la situación, si es compleja, si es difícil, Dios está detrás de eso y tiene un programa. Y al final vamos a salir vencedores. Vamos a salir contentos de esto. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, está a favor de sus hijos. Amados hermanos, luego que el Señor estuvo ahí con los discípulos, ahí en el monte, Pedro, Juan y Jacob, los restantes 9 quedaron a la falda del cerro, esperando al Señor. Luego de que estaba ahí Jesús con Elías y Moisés, dice la Biblia que una nube cubrió a los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob, y se escuchó la voz de Dios Todopoderoso que dijo: este es mi Hijo, óiganlo a Él, escúchenlo a Él. Y ellos quedaron ahí, hermano. Incluso Pedro estaba tan asustado que dijo: Señor, si quiere hagamos 3 enramadas o 3 montículos, uno para ti, uno para Elías, otro para Moisés, porque lo había tomado el temor, porque ver lo que estaban viendo no lo había visto nadie. Qué precioso, qué maravilloso. Así es como Dios se revela y se manifiesta a sus hijos maravillosos que le son fieles y le sirven de corazón. Luego que ellos están ahí y escucharon la voz del Padre, Jesús los toca y le dice: vamos, descendamos. Pero les quiero decir una cosa: no le cuenten a nadie lo que ustedes vieron, ni lo que escucharon, hasta cuando yo resucite. Pero Pedro, Juan y Jacob iban comentando en el camino, mientras bajaban la montaña, iban comentando, asustados ahí: te fijaste y qué sé yo. Porque fue una cosa grande, hermano. Nadie en la historia de la humanidad ha tenido una revelación más grande que la que tuvo Pedro, Juan y Jacob, de ver ahí toda la revelación de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura junta ahí en un monte, en un cerro, en una montaña. Maravilloso lo que Dios hace por su misericordia. Ahora, ¿por qué Dios tomó a Pedro, Juan y Jacob? Porque eran los líderes que se iban a quedar a cargo de los demás discípulos cuando Él se fuera. Recuerde que Él le había dicho: yo voy a ser llevado, voy a ser enjuiciado falsamente y voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. Pero ellos se olvidaron de eso. Pero se nos va el Maestro. Estaban tristes, necesitaban un estímulo para seguir adelante. ¿Y qué mejor que tomar a los 3, Pedro, Juan y Jacob, llevarlos al cerro, a la montaña y revelar lo que Dios les reveló? Eso los bajó inspirados del monte. Yo creo que ellos iban con sus corazones ardientes de haber visto esta maravilla. Jesús, Moisés, Elías. ¿Cómo reconocieron que era Elías? ¿Cómo reconocieron que era Moisés? Ellos tenían conocimiento de ello. Por ejemplo, Elías es uno de los profetas más respetables del Antiguo Testamento y representa precisamente la voz profética. Moisés, juez, legislador, profeta, pero el hombre, dice la Biblia, que era como la mano derecha de Dios. Él vio prácticamente a Dios allí en el monte cuando Dios le entregó las tablas. Estuvo prácticamente cara a cara con Dios, y era tanta la gloria de Dios cuando descendía del cerro que tenía que cubrirse, porque la gente al verlo ahí no podía verlo. Era la gloria, la gracia, el poder de Dios en las personas. Amados hermanos, ellos se bajaron contentos, felices, pero había 9 abajo que no vivieron la experiencia. Lamentablemente, la Escritura continúa y dice que cuando Jesús bajó con los discípulos, se encontró con una escena no muy buena, porque resulta que llegó un padre que traía un hijo endemoniado
y vio a los discípulos ahí y lo trajo para que los discípulos oraran y le echaran el demonio. Pero a lo mejor oraron, gritaron y no pasó nada. Entonces cuando baja Jesús, el Padre dice, mira, yo traje a ti y tus discípulos oraron por mi hijo que tiene demonios. El demonio lo tira al fuego, el demonio lo tira a ahogar y resulta que no pasó nada. Entonces Jesús, en un momento de silencio, va y le dice a todos, ¿ustedes creen que voy a estar siempre con ustedes? No les dije en el capítulo 8 de Marcos, nosotros lo tenemos en el capítulo 8, que yo tengo que irme. Esto es producto de fe. Dice Mateo, esto no sale sino con oración y con ayuno. Y Jesús expulsó el demonio, el joven cayó como muerto, luego lo levantan y se lo entregan al Padre totalmente liberado y sanado, porque para Jesús todo es posible, Él tiene todo el poder. Él nos dio autoridad sobre los demonios para orar en el nombre de Él y expulsar demonios. Y los demonios no se van por los gritos ni por nada, se van porque escuchan que son expulsados en el nombre sagrado de Jesucristo el Señor. Amados hermanos, los cambios. Tenía que cambiar la actitud. Jesús tenía que cambiar la mentalidad, tenía que cambiar el chip de los líderes, porque ellos se iban a quedar a cargo de la iglesia. Ahora alguien por ahí comentó, ¿qué referencia hay con Apocalipsis capítulo 11, donde habla de los dos testigos? Mire, justamente tengo aquí el texto, dice Apocalipsis 11, 3, 4, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice que estos dos testigos tienen señales. Uno tiene, en su tiempo tuvo la capacidad de orar para que no lloviera y después orar para que lloviera, haciendo referencia a Elías. El otro dice, el otro tiene la capacidad de convertir las aguas en sangre. Y el que estuvo en ese periodo, ante Faraón, fue Moisés. Posiblemente Moisés y Elías son los dos testigos que van a aparecer en pleno desarrollo de la, de la tribulación, donde la iglesia no va a estar, por supuesto. La iglesia, el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis lo está viviendo la iglesia hoy día. Hoy la iglesia está siendo enjuiciada, pero del capítulo 4, cuando dice sube acá, la iglesia se va de la tierra porque Dios comienza a enviar terribles juicios para todos aquellos que han escuchado el mensaje de que nos acerquemos a Dios y no lo hemos hecho. El tiempo está pasando. Mañana podemos morir. Y si no viene Jesús todavía, vamos a morir. Pero vamos a presentar un día delante de Dios. Y dice la Biblia, y fueron presentados delante de Dios pequeños y grandes. No se refiere a niños y adultos, no se refiere a gente importante y gente que no fue importante dentro de la sociedad. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice que lamentablemente será echado en un lago que arde con fuego y azufre. Yo que vengo del norte de Chile sé lo que significa el azufre. Así que eso espera. Por eso que el tiempo de cambio es tiempo que usted cambie su mentalidad, que se acerque a Dios. No por una necesidad que no me dé el COVID-19 o que la influenza sea tan fuerte en este invierno y yo me muera. Nadie se quiere morir. Pero hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día aceptable para acercarnos a Él. Finalmente quiero decirles que ¿por qué era importante el cambio? Para que el liderazgo estimulado cumpla el propósito. Fíjense que cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos, de los apóstoles, más bien Hechos del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro se puso en pie y le habló a la gente. Y dice que 3.000 personas se entregaron a Jesús. Posteriormente él se levanta y también habla delante de la gente y se convierte en 5.000 personas más. En 2 predicaciones, 8.000 personas acudieron a Jesús. ¿Y por qué? Bueno, porque estaban bautizados el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu de Dios estaba dentro de ellos y le hacía recordar la Escritura, la palabra de Dios. Por eso que es bueno leer la Biblia, porque dice que el Espíritu Santo recordará. Yo recuerdo que había un joven de la iglesia que dijo,
Mañana tengo una prueba, pero no estudié, le voy a orar al Espíritu Santo para que me recuerde la materia. Y mi esposa, inteligentemente y sabia, le dijo, te equivocas, porque el Espíritu Santo hará recordar las palabras de Dios, no las tareas. Además, es tu responsabilidad estudiar. Y aunque te saques un 2, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa tuya. Amados hermanos, necesitamos cambiar la atmósfera, el medio. Qué mejor que leer la Biblia, qué mejor que escuchar palabra de Dios. Los tiempos no son los mejores y posiblemente vendrán peores tiempos. Llegará un momento, dice la Biblia, en que habrá guerra, rumores de guerra, hambruna. Hoy, por el problema económico, es tan grande que va a haber en el mundo, hermanos, es tan grande que países africanos, incluso países de aquí de Sudamérica, ya están pasando hambre. Yo estaba viendo las noticias y la gente corre ahí y se meten a los supermercados, a los negocios, o vienen gente del gobierno a entregarle mercadería y la gente se sube y se roba todo porque están desesperados, tienen familias. Hermanos, si no viene Jesús antes nos vamos a morir, si no nos vamos en el rapto o el traslado de la iglesia. Pero si nos morimos, tenemos que irnos con paz. ¿Y cómo es eso? Teniendo a Jesús en el corazón. ¿Cómo me va a entrar Jesús al corazón? Es una forma de decir, de aceptar a Jesucristo. Y Jesús produce cambios. Jesús trae cambios. Yo le doy gracias a Dios porque llevo más de 40 años sirviendo a Dios. Y estamos cumpliendo 40 años en el 2020 con mi esposa en el ministerio pastoral, como capellanes, como maestros en la palabra, con la ayuda del Señor. Así que, amados y queridos hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan, estudie la palabra, escudriñe. No hay nada al azar. Fíjese, 40 años, Moisés, Elías, 40 años, Jesús, y se encuentran y se produce lo más maravilloso que el ser humano haya podido contemplar, de donde Jesús, con su ropaje emblanquecido, la gloria de Dios ahí. Por lo tanto, el texto del capítulo 9, versículo 1, cuando dice, hay algunos que no gustarán la muerte, está respondida 6 días después. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan y Jacob vieron la gloria de Dios en el monte. Y se refería precisamente a ellos. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que puedan seguir adelante. Y aprovecho de decirles que el día viernes lo hemos cambiado por el jueves, porque el viernes tenemos mucho, es como que llegan todos del trabajo y se meten a internet y esto, digamos, la banda ancha no da mucho. Hoy día, todo el día ha habido culto. Usted se mete a Facebook y cada media hora, incluso hay 3, 4, 5 que están a la misma hora transmitiendo, y me parece viable. Pero el problema es que esto se está saturando. Así que si Dios quiere, vamos a estar martes, jueves y domingo a las 21 horas. Y queremos desde la próxima semana, si Dios lo permite, nos da la vida, la salud y estamos vivos, estaremos dando durante 3 clases o 3 enseñanzas o 3 reflexiones. Vamos a hablar sobre escatología, que tiene que ver con asuntos del futuro. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Es bíblico o no es bíblico? Vamos a analizar algunos textos. Indudablemente que no tenemos todo el tiempo, pero dentro de lo que tenemos queremos aclararle a usted. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga. Para nosotros es un placer que usted pueda crecer, disfrutar, recordar estas maravillas de la palabra de Dios. No hay nada que pueda alimentar más el espíritu que la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y no la voz del pastor ni la voz de la televisión, sino oír la palabra de Dios. Un placer para nosotros. Que Dios les guarde. Saludamos a todos los amigos, amistades, familia que nos están mirando del norte de Chile, amistades de otros lugares de Chile que también de alguna manera se han comunicado con nosotros. Así que Dios les bendiga, un placer. Y si Dios quiere, el día martes a las 9 de la noche, recuerde, martes, jueves y domingo, si Dios quiere, vamos a estar ahí. Para culminar, vamos a hacer una oración para que Dios les bendiga a ustedes y nos bendiga a nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús.
por habernos dado una vez más la oportunidad de haber estado, Señor, reflexionando a través de su palabra. Bendíganos no porque lo merezcamos, sino porque su misericordia es para siempre. Bendiga a todo oyente, toda persona, familiar, amigo, conocido. Señor, bendígale, alcáncelo, responda a sus peticiones conforme a su fe. Y guárdenos también a nosotros, porque también, Señor, lo necesitamos. Su bendición la imploramos ahora y para siempre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.